Bueno, y arrancamos hoy la columna del viernes, saludando primero obviamente a Daniel, a todo el equipo de Radio Municipal Santa Rosa y a todos los radioescuchas que como siempre nos están acompañando. Y bueno, como prometí un poco el miércoles, hoy vamos a dedicarle la columna de hoy a un tema que sacudió bastante la política estadounidense la semana pasada, cuando el FBI allanó una casa que tiene el expresidente Donald Trump en Palm Beach, a lo que es al sur del estado de Florida, en Estados Unidos. Que bueno, este allanamiento se realizó el pasado 9 de agosto en el marco de una investigación que está llevando adelante justamente el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, pero de la cual no se conoce mucho porque justamente está bajo secreto para no generar filtraciones de información y mayores confusiones, digamos. La única información que tenemos es un poco extraoficial porque fue difundida por uno de los hijos de justamente de Donald Trump, que se llama Eric Trump, quien dijo que estos allanamientos tendrían que ver con acusaciones contra el expresidente acerca de que se habría llevado una gran cantidad de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca a principios del año 2021. De hecho, bueno, a principios de este mismo año, Trump tuvo que devolverle 15 cajas con documentos clasificados a los archivos nacionales de Estados Unidos, así que no es la primera vez que está metido en cosas de este estilo por haberse llevado documentos clasificados. Ahora, yo entonces de este hecho me interesaba porque tuvo bastante impacto en la política estadounidense. Sobre todo quería destacar dos cosas que me parece marcaron un punto de inflexión justamente en la escena política estadounidense y que un poco señalan lo que puede ser el comienzo de la pelea por la presidencia del 2024. Una tiene que ver con la figura política de Donald Trump directamente y la otra con el Partido Republicano de Estados Unidos, el cual, recordemos, es la oposición hoy porque gobierna Joe Biden, quien está liderando el Partido Demócrata. A priori uno podría pensar que un caso así de un expresidente siendo investigado por el FBI traería una caída en la imagen de ese político, sobre todo en una sociedad como la estadounidense, que históricamente se ha caracterizado por tener una opinión relativamente positiva acerca de sus agencias gubernamentales, pero hoy en la opinión pública estadounidense sucede que la legitimidad tanto del Estado de Derecho como de las agencias que dependen del Estado están pasando por un proceso de quiebre para con la sociedad civil, entendida muchas veces esta bajo el sentido común como lo privado frente a lo público. Entonces, bueno, esta división que es un poco más ilusoria que real, digamos, se viene afianzando en el imaginario común, no solo de Estados Unidos, sino de la mayoría de Occidente. Y este es un tema que, bueno, nosotros venimos tocando bastante de cerca porque también está pasando acá en Argentina, entonces lo hemos comentado bastante. Pero lo cierto es que en Estados Unidos el avance en los últimos años de políticas estatales que han resignificado la vida de las clases trabajadoras ha empeorado las condiciones materiales de grandes partes de la población, y esta exclusión económica fue acompañada también por una exclusión cultural y simbólica que de alguna forma expulsa a las masas de reproducciones sociales a las que estaba acostumbrada en años anteriores, que fueron denominados, digamos, los años dorados del capitalismo, que bueno, conocemos más o menos desde los años 50 hasta los años 80 e incluso 90, podemos hablar de que las grandes masas de población estaban relativamente acomodadas bajo un capitalismo que era bastante inclusivo, pero bueno, en los últimos años, los últimos 30, podríamos decir hasta 40 años, ha habido un viraje en el que estas masas paulatinamente se han ido expulsando y bueno, estamos viendo un poco las consecuencias. Como digo, podríamos decir que a partir de los años 80, con la aparición de gobiernos neoconservadores y neoliberales, como el de Reagan en el país que estamos hablando o el de Thatcher en el Reino Unido, han llevado un viraje en la estructura de los estados occidentales que se han vuelto progresivamente más autoritarios y austeros para dar lugar a una asignación de recursos en manos de una libertad de mercado que termina concentrando las riquezas en sectores específicos de la sociedad. Podríamos decir que la aparición de Trump como un político anti-establishment en este contexto, lejos de propiciar el rechazo social, aparece como la respuesta a muchas de las demandas de estas grandes porciones de población que vieron sus condiciones laborales, económicas y de reproducción cultural bastante empeoradas o desmejoradas en los últimos años. Entonces un poco esta respuesta, esta falta de respuesta del Estado, el cual históricamente fue un garante de los derechos sociales, pero que comenzó un retroceso que fue reemplazado, siendo, digamos, paulatinamente reemplazado por agentes privados, es lo que propicia un poco esta falta de credibilidad en las autoridades gubernamentales y por consecuencia lógica también en el sistema democrático.
Entonces, bueno, es por la falta de una respuesta real a estas problemáticas de la sociedad que la democracia aparece en el sentido común puramente como un acto procedimental. O sea, el día de la elección tengo que ir a votar y no cargada de un sentido político como herramienta de transformación social. E incluso, bueno, en Estados Unidos, que las elecciones no son obligatorias como en nuestro país, se había visto en los últimos tiempos una falta de iniciativa de las personas a ir a votar, cosa que cambió bastante con la aparición de Trump, porque de alguna forma al darles estas respuestas a estos grupos relegados en estos últimos años, un poco, bueno, se vio que grandes masas de población se tiraron a votar justamente y fue en gran parte por esas grandes partes de la población que terminó ganando Trump en detrimento, bueno, del partido y de representantes más de la élite, si se quiere, o del establishment, como lo fue Hillary Clinton en el 2016, quien terminó perdiendo contra Trump justamente en esa elección. Entonces, es en este contexto justamente de falta de respuesta estatal y donde la democracia aparece justamente como un acto puramente procedimental y no como una herramienta de transformación social, es en este contexto que aparecen políticos que predican una posición antipolítica para ganarse la adhesión de estas masas insatisfechas. Y es en este sentido que se pueden señalar dos cosas, me parece. Por un lado, la aparición de Trump tuvo el impacto que tuvo en el 2016, pero primero porque, bueno, fue el primer presidente populista, digamos, siguiendo la definición del teórico argentino Ernesto Laclau, populista en el sentido en su forma de proceder político en lo que es Estados Unidos, un país que no está acostumbrado a este tipo de presidentes, que quizás en Latinoamérica estamos mucho más acostumbrados y no nos damos cuenta de cuando un presidente es más populista que otro. Populista no en el sentido económico, justamente por eso hago énfasis en el sentido político, pero bueno, en Estados Unidos la realidad es que los políticos suelen ser mucho más, digamos, antipopulistas en su forma de proceder política. ¿En qué sentido digo que Trump es populista? Bueno, como digo, siguiendo la CLO, es en el sentido en que tomó una serie de demandas insatisfechas del pueblo y las reformuló hacia un enemigo que denominó como el establishment, del cual obviamente él se ubicó por fuera y lo dotó de todas sus características de identificación que la masa adoptó como propias. Obviamente parte de esas características las da la masa, parte de esas características las da el líder y bueno, de esa mezcla entre, digamos, entre las relaciones entre ambos un poco sale este enemigo que es el establishment. Segundo, justamente por esto, es que estos allanamientos le sirven a Trump, y que esto es un poco lo importante de lo que venimos a tocar hoy, le sirven para su narrativa anti-establishment, porque bueno, aparece casi como un perseguido político y creando un discurso que es trasladado directamente al sentido común de quienes lo apoyan, el cual, digamos, quienes lo apoyan un poco ya desconfía, como decimos, de la democracia, de las instituciones estatales, y ven en Trump al único que les puede hacer frente. Entonces, la primera conclusión es que empezamos a ver un poco la estrategia que va a utilizar Trump para las elecciones del 2024, donde ya adelantó que planea presentarse y que esta estrategia es de una profundización de un discurso ya bastante radicalizado que él viene teniendo, haciendo más énfasis en su rol de liderazgo popular frente a la élite o casta política, si se quiere, representada en el discurso trumpista por el partido, representada, perdón, justamente por el discurso trumpista en el Partido Demócrata, digamos, el líder del Partido Demócrata, quien es Joe Biden hoy, que bueno, es gran parte de quien recibe estas críticas del discurso trumpista, pero también, y esto es algo bastante interesante y un poco con lo que vamos a tocar el siguiente punto que quería destacar, tiene que ver con que también hay una crítica hacia parte del Partido Republicano, o sea, del propio partido que apoya la candidatura de Donald Trump, porque bueno, ya vamos a ver, pero también identifica dentro del Partido Republicano como parte del problema y parte del establishment político que él ataca discursivamente todo el tiempo. Porque bueno, no solo el discurso de Trump va en contra de las agencias gubernamentales y el principal partido de la oposición, que bueno, decimos que es el Partido Demócrata, sino que obligó a una reestructuración del Partido Republicano. Porque bueno, en la campaña del 2016 Trump era visto como un candidato que estaba lejos de ser el favorito por la estructura partidaria republicana y que incluso era visto con recelo por muchos de los políticos republicanos de carrera, que bueno, como decimos, él denominaba la elite o el establishment. Entonces, en este sentido, su victoria en las primarias y eventualmente en la elección que lo consagró presidente
transformó a un partido republicano que hasta hoy no encontraba, y sigue sin encontrar en realidad, otro líder que pueda representar los ideales de su partido, hasta el punto en que hoy está casi acorralado a apoyar a Trump o quedarse sin un candidato para el año que viene. Esta crisis de liderazgo partidaria es un poco producto de la crisis del sistema democrático en su conjunto, y el Partido Demócrata también sufre de esto, es decir, no es que solo le está pasando al Partido Republicano, y como digo, también se hace evidente con la elección de Joe Biden, quien realmente no es ni fue nunca el candidato favorito de los demócratas, pero bueno, es como que en el momento era tirarse por Biden o dejarle vía libre a Trump. Entonces fue un poco eso, pero bueno, veremos cómo será el 2024, que sabemos Biden no la viene pasando nada bien, está teniendo niveles de aprobación muy malos, así que también el Partido Demócrata va a tener que resolver sus próximas candidaturas si quiere tener alguna chance de competir para en las próximas elecciones. Pero volviendo al Partido Republicano, pasan dos cosas con justamente esta relación entre el Partido Republicano y Trump. Primero, el Partido Republicano tiene que enfrentar este año las elecciones de medio término, que son ahora el 8 de noviembre, contra un Partido Demócrata que, como digo, viene muy golpeado, pero no puede tampoco subestimarlo porque hoy falta una dirección clara de la estructura partidaria republicana que no sea la que propone Trump. E incluso, bueno, han aparecido otros candidatos republicanos, pero siempre, digamos, con la aprobación o el apoyo de Trump. O sea que hoy en día la realidad es que el Partido Republicano depende mucho de la imagen de Trump y de su popularidad, porque bueno, es el único político republicano hoy que está logrando amalgamar, digamos, y concentrar distintos apoyos de la sociedad. La segunda, bueno, es que Trump igualmente necesita también del Partido Republicano, en parte, porque si bien estoy seguro de que a él, digamos, su ideal sería crear un movimiento y un partido propios, la realidad es que, bueno, que el sistema de partidos estadounidense está en una especie de crisis, todavía no podemos hablar de un quiebre del bipartidismo o del reemplazo de uno de los dos partidos por otro más pequeño, como, no sé, el Partido Libertario o el Partido Verde, y lejos estamos de eso porque la hegemonía de los dos partidos tradicionales en Estados Unidos es muy fuerte. Esto un poco lo que significa es que Trump necesita también de la estructura orgánica del Partido Republicano casi tanto como este necesita de la figura de liderazgo de Trump. Esto lo que implica, bueno, es que ante los allanamientos, estos allanamientos que decimos que sucedieron la semana pasada, gran parte de los representantes del Partido Republicano tuvieran que salir a respaldar a Trump, marcando una posición bien clara del partido. Lo interesante acá, me parece, es un poco ver cómo un líder que vino de afuera de la estructura partidaria logró imponer una narrativa en un partido que lleva muchísimos años manteniendo otro discurso, y cómo este nuevo discurso viene a hegemonizar una posición ideológica. Un poco esta transformación en la estructura de partidos es una clara señal de la crisis de legitimidad por la que está pasando el Estado y la democracia estadounidenses, y por eso va a ser muy interesante seguirle el hilo a esta aventura, digamos, a estos problemas que está teniendo Trump, y ver si su discurso logra hegemonizar el Partido Republicano, si logra imponerse en las elecciones, como dijimos, los candidatos más cercanos a Trump en las elecciones ahora de medio término de noviembre, y si efectivamente Trump se presenta y logra imponerse en el 2024 en un contexto, también recordemos, geopolítico, en el que bueno, Estados Unidos está dejando de ser el hegemón mundial y está siendo no tan lentamente reemplazado por China. Entonces, un poco lo que yo quería señalar acá es ver perdón, es ver un poco cómo todos estos procesos se dan a la par. O sea, están todos un poco mezclados, digamos, la crisis del Estado y la falta de credibilidad de la democracia en Occidente, el reemplazo de los poderes más, digamos, hegemónicos a nivel mundial que vienen controlando, que vienen liderando al mundo, siendo reemplazados por un gobierno como el chino, que justamente esto también ya lo hablamos, es un gobierno que está lejos de ser democrático y lejos de lo que son las instituciones occidentales, pero que viene a presentar otra forma de hacer política y que, bueno, realmente, evidentemente se está un poco afianzando. Entonces me parece muy interesante ver cómo al mismo tiempo los discursos también en Estados Unidos están cambiando y cómo las estructuras de partidos tradicionales que vienen hace quizás 150 años manteniendo una misma postura,
hoy están teniendo que eventualmente ante esta nueva coyuntura, digamos, cambiar, radicalizarse y modificar totalmente un discurso que se acerca mucho más a justamente una mirada más anti-establishment como la que ofrece Trump. Esto, bueno, vamos a tener que seguirlo. Obviamente es muy temprano, pero me parece que estando a 3 meses de las elecciones de medio término, no, digamos, estos hechos de los allanamientos generaron bastante revuelo y bueno, van a tener mucho peso en lo que van a ser esas elecciones. Y como digo, también dependiendo de cómo resulten esas elecciones que vamos a estar siguiendo, también podemos dar un panorama un poco más claro de lo que puede llegar a estar pasando en el 2024. Y con esto cierro la columna de hoy, que bueno, le dedicamos solamente a este tema, pero quería hablarlo en profundidad y me parece que era bastante interesante. Y nos vamos a volver a estar encontrando el lunes que viene, ya seguramente en vivo, con diferentes temas de política.